Bienvenidos a este tiempo de crecimiento espiritual en la familia de la vid. Únete a nosotros para disfrutar de la palabra de Dios y crecer en la fe que es en Cristo Jesús. Permaneciendo en la vid, descubriremos el verdadero valor de llevar fruto para Dios. Bendiciones a todos los que se unen en amor a este tiempo de comunión fraternal, recordando siempre que Jesús es la vid y nosotros los pámpanos. Amados hermanos y amigos, Dios les bendiga. Es un placer volver a estar con ustedes disfrutando este tiempo que Dios nos regala, tiempo de crecimiento, tiempo de discipulado, tiempo de formación. Continuamos en la carta del apóstol Pablo a su siervo amado Tito. Y hoy continuamos en el capítulo 3 hablando de que la iglesia se perfecciona con obras buenas. La semana pasada estuvimos hablando de que las buenas obras de la iglesia son el servicio correcto, son el amor correcto y son el testimonio correcto. Y de hecho, hablando del testimonio correcto, hablamos sobre el pasado del creyente, porque realmente en el testimonio de todo creyente hay un pasado, hay una transformación y hay un presente. Dios quiere que nosotros entendamos todo esto para que actuemos realmente como es digno de Él, exactamente como actuó Cristo. Así que bienvenidos a este estudio bíblico de la carta del apóstol Pablo a Tito. Anhelo de todo corazón que estos estudios sean realmente de bendición para ti y que Dios esté formando tu vida, esté edificando tu vida y nos esté preparando realmente para el servicio a Él, para amarnos los unos a los otros y para que realmente nosotros testifiquemos a otros y otros conozcan a Cristo Jesús. Vamos a orar y continuamos. Soberano Dios, Dios Todopoderoso, Señor, en los cielos y en la tierra y sobre todo aquello que en ellos hay. Hoy, en el nombre de tu Hijo Jesucristo, amado Padre, te damos gracias. Gracias por la presencia de tu Espíritu en nosotros. Gracias por poder abrir las Escrituras y seguir siendo formados, seguir siendo educados, seguir siendo preparados para el encuentro con Cristo. Padre, gracias por cada hombre, cada mujer, a donde llega tu palabra, Dios. Y oramos para que tu palabra realmente corra y sea glorificada, llegue hasta los extremos de la tierra y muchos realmente, Señor, oigan y aquellos que han sido llamados puedan creer. Padre, nos disponemos delante de ti para ser formados, para ser entrenados, para ser discipulados por ti. Te rogamos que por el poder de tu Espíritu Santo seamos formados, que sea Él quien realmente, Señor, grabe en nosotros tu palabra, sea Él quien realmente transforme nuestra conducta, sea Él quien ajuste nuestros sentimientos, Dios, a tu voluntad y todas nuestras acciones realmente te agraden. Nos encomendamos a ti, oh Dios, y te damos gracias. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Vamos allí a la carta del apóstol Pablo a Tito, capítulo 3. Y vamos hoy a continuar en el versículo 4 hasta el versículo 7, hablando sobre el testimonio correcto, que es una de las obras que realmente nos enseña la Biblia como una buena obra en la cual deben andar los cristianos. La semana pasada hablamos del testimonio correcto, hablando del pasado, y dijimos lo que dice básicamente el versículo 3, que en otro tiempo nosotros éramos insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencias y deleites diversos, viviendo en malicia, en envidia, aborrecibles y aborreciéndonos los unos a los otros. Ahí terminamos básicamente la semana pasada. Así que vamos a continuar leyendo el versículo 4 hasta el versículo 7, donde vamos a ver la transformación del creyente y el presente del creyente. Dice el versículo 4, pero cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, y su amor para con los hombres, nos salvó, no por obra de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador, para que justificados por su gracia, viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Amén. Hablando de la transformación del creyente, que sería nuestra segunda parte, hablando sobre el testimonio, porque la primera parte es el pasado del creyente, ahora vamos a hablar de la transformación del creyente. Aquel momento en que hubo un corte y un inicio. Y eso sucedió ya en cada uno de nosotros. De hecho, sucedió todo esto en Cristo Jesús.
Y en el versículo 4 al 6 básicamente estamos hablando de esa parte de la transformación. Y lo primero que dice el versículo 4: pero cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador. Lo primero que vemos en la transformación es esa bondad de Dios, pero cuando se manifestó, porque realmente esa transformación en ti y en mí sucedió cuando se manifestó la bondad de Dios para con nosotros. Cuando miramos las escrituras, vemos que la salvación de cada uno de nosotros tiene básicamente tres tiempos: antes de la fundación del mundo, cuando Cristo vino y cuando nosotros la recibimos. ¿Por qué? Nuestra salvación, según la Biblia, no es producto de la entrada del pecado al mundo, no es producto del inicio del pecado, no es producto de nuestra separación de Dios. Nuestra salvación no es producto de eso. Nuestra salvación es producto de la gracia de Dios antes de la fundación del mundo, porque toda la Biblia realmente nos muestra que los que por la gracia de Dios conocemos a Dios en Cristo Jesús, realmente fuimos escogidos antes de la fundación del mundo. Nuestra salvación vino después del pecado, pero nuestra salvación inició y fue dada antes de pecar, en el eterno plan de Dios, ya que para Él todas las cosas son hechas desde antes de la fundación del mundo. A veces a nosotros nos queda difícil comprender la lección, comprender realmente todo este proceso salvífico, porque tratamos a Dios como uno de nosotros. Dios no tiene tiempo pasado ni futuro. Él es un eterno presente, por lo tanto el eterno plan de salvación para Él fue hecho en un solo punto y fue hecho antes de que iniciaran todas las cosas y antes de que todas las cosas vinieran a ser. Su plan ya había sido realizado. De hecho, para nosotros se está dando en el tiempo, pero para Él ya todo está hecho. Por eso dice la Escritura muy claro que nosotros ya estamos sentados con Cristo. De hecho, ya fuimos glorificados en Él y con Él. Nuestra salvación es una salvación garantizada y segura. Es por los siglos de los siglos. Por eso la salvación no se puede perder. La salvación es una obra de Dios perfecta, hecha desde la eternidad y realizada en el tiempo para con nosotros, experimentada en nosotros de manera progresiva, pero para Dios fue puntual y fue hecha un día, en un momento en la eternidad. Entonces, nuestra salvación es desde antes de la fundación del mundo, vino en Cristo Jesús y llegó a nosotros el día en que Dios hizo esa obra de regeneración, que es lo que básicamente estamos mirando en este versículo del capítulo 3 de Tito, versículo 4 al 6. Realmente esa transformación del creyente, el día que Cristo vino a nosotros, el día que Él nos llamó, el día que Él obró en nosotros la salvación, el día que realmente hubo vida nueva para nosotros, esa vida que estaba ya lista de antes de la fundación del mundo, pero que vino a nosotros en Cristo Jesús por el poder del Espíritu Santo, cuando Dios nos dio la gracia de oír el Evangelio, como dice Efesios. Vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, habiendo oído el Evangelio de vuestra salvación, fuisteis sellados cuando se manifestó la bondad de Dios para con nosotros. En el libro de Efesios capítulo 2, vamos allí un momentico, por favor, retrocedan unas hojitas. Y en el libro de Efesios capítulo 2, versículo 13, dice la Escritura: pero ahora en Cristo Jesús. Recuerde que el versículo anterior, el versículo 12, dice que nosotros antes éramos gente extraña. Nosotros estábamos sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel, ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en este mundo. Pero el versículo 13 dice: pero ahora, en este momento, cuando se manifestó la bondad de Dios para contigo y para conmigo, en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Eso es parte de la bondad de Dios, parte de la benignidad de Dios, aquella que nos guía al arrepentimiento. Como dice Romanos capítulo 2, versículo 4, ¿o ignoráis que la benignidad de Dios, la bondad de Dios es la que nos guía al arrepentimiento? Y cuando se manifestó la bondad de Dios para con nosotros, dice el apóstol Pablo a Tito, y en el mismo capítulo 2 del libro de Efesios, el versículo 18 y 19 dice: por medio de Él, por medio de nuestro Señor Jesucristo, de esa bondad manifiesta de Dios Padre en Él, dice, los unos y los otros, judíos y gentiles, todos realmente en este caso, tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Todos aquellos que por la gracia de Dios conocemos a Jesús. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, hablando de nosotros los gentiles,
sino conciudadanos, o sea, ciudadanos juntamente con los judíos, ciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Es maravilloso mirar esta gran obra. La verdad es que cuando nosotros entendemos esto y lo disfrutamos, nuestro corazón rebosa de alegría y se dispone a servir, se dispone a obrar, se dispone a obedecer, se dispone a sujetarse. Pero quien no lo entiende, realmente tiene pocas fuerzas para hacer todo esto. Porque realmente la verdad no solamente nos libera, la verdad nos capacita, la verdad nos energiza para hacer la voluntad de Dios o más bien para dejar que Él haga su voluntad en nosotros. Así que en el versículo 4 de Tito 3 dice, pero cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, porque Él fue el que realmente nos salvó, y en esa bondad nosotros realmente disfrutamos el cambio. Y no solo eso, sino mire lo que es el versículo 4, y su amor también se manifestó. Porque no solamente se manifestó su bondad, sino su amor para con nosotros, para con los hombres. Porque el amor de Dios fue manifestado para toda la humanidad, pero no todos la disfrutan. De hecho, como dice la Biblia, Jesús vino al mundo y el mundo la despreció. Jesús vino a este mundo de tinieblas, pero como el hombre vive en tinieblas, rechazó la luz. Porque los hombres amaron más las tinieblas que la luz, amaron más realmente el pecado que al Hijo de Dios. De hecho, le crucificamos, de hecho, nos opusimos a Él, de hecho, le resistimos. Y muchos de los que recibieron beneficio lo olvidaron y se unieron a la mayoría para crucificarle. Y es triste mirar que hoy en día la mayoría está unida en contra de Cristo. Está unida en pos de la idolatría, está unida en pos del pecado, está unida en pos del mundo, pero contra Cristo. Y en la minoría, somos muy pocos los que realmente, por la gracia de Dios, hemos creído en Él, por la gracia de Dios le seguimos y por la gracia de Dios nos mantenemos en pos de Él. Pero el texto dice que el amor de Él fue manifestado para con nosotros también. Por eso el texto es muy claro cuando dice, pero cuando se manifestó la bondad y el amor para con los hombres. En la primera carta del apóstol Juan, vamos adelante un poquito. Ahí está Hebreo, Santiago, Pedro y Juan. Vamos allá a la primera carta de Juan, capítulo 4, versículo 9. Dice, en esto se mostró el amor de Dios. Perdón, sí, versículo 9 está bien. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros. ¿En qué? En que Dios envió a su Hijo unigénito, al único. Lo envió al mundo para que vivamos por Él. En esto consiste el amor de Dios. No en que nosotros le hayamos amado a Él, sino que Él nos amó a nosotros y como manifestación de su amor envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. El amor de Dios fue manifestado para todos. Pero solo lo disfrutan aquellos que por la gracia de Dios le conocen a Cristo Jesús. Aquellos que por la gracia de Dios pueden huir de la idolatría de este mundo para adorar al Hijo de Dios, para servir al Hijo de Dios y para esperar al Hijo de Dios. Y todo aquel que se une a Cristo, a todo aquel que sigue a Cristo, a todo aquel que realmente lo espera, ese realmente ama al Padre y disfruta la presencia del Espíritu Santo y puede entender las Escrituras. Si no fuera por el Hijo, nadie podría conocer al Padre, nadie podría ir al Padre. Como dice Jesús, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie, absolutamente nadie va al Padre si no es por mí. Esa transformación del creyente tuvo un momento. En el momento en que Dios manifestó su bondad y su amor para con nosotros. Ahora, en Romanos capítulo 5, versículo 8, vamos un momentico allí. En Romanos capítulo 5, versículo 8, la Biblia es clara al decir estas palabras. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Ese nosotros no es todo. El amor de Dios sí fue manifestado al mundo, para todos, pero el mundo le rechazó. El mundo le rechazó. Jesús vino al mundo, el mundo no le conoció. Jesús vino a su pueblo y su pueblo le crucificó. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, a ellos les dio autoridad, la potestad de ser llamados hijo de Dios. Porque nadie puede ser hijo de Dios si no se une al Hijo de Dios. Solo aquellos que por la fe en Cristo llegamos a ser uno con Él y Él uno con nosotros, solo a ese pueblo se le llama hijos de Dios.
Todos los demás no son hijos de Dios. De hecho, la Biblia es muy clara en Romanos capítulo 8, versículo 44, que ellos son hijos del diablo. Los que no están en Cristo son hijos de Satanás. Son criaturas de Dios porque Dios las creó, pero por su pecado y por andar en el pecado, son hijos de aquel en quien se obró el pecado, hijos de Satanás. Jesús le dijo muy claro al pueblo de Israel: vosotros, aquellos que no creían en Cristo, vosotros sois hijos del diablo. El diablo ha sido mentiroso y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Y todo lo que habla es mentira, porque de suyo habla. Y los que viven en el engaño y en la mentira del pecado son hijos de Satanás. Pero los que han conocido a Cristo, los que estamos en Cristo, somos hijos de Dios. Y eso es gracia de Dios. Manifestación de su bondad, manifestación de su amor. Por eso podemos decir claramente, como dice el apóstol Juan en el capítulo 3, versículo 16. Porque de tal manera amó Dios al mundo. Lo amó de tal manera que dio a su Hijo, al unigénito. Y Él vino al mundo en forma humana. Estuvo en el mundo 33 años. 30 estuvo, de hecho, con su familia y en su pueblo. 3 años fue manifestado ante el mundo y se manifestó realmente como el Hijo de Dios, pero no le conocieron. No le conocieron. No le creyeron. Pero todos aquellos que le conocieron y creyeron en Él, a ellos, dice la Biblia, Dios les dio el privilegio de tener vida eterna. Porque Jesús no vino al mundo para condenar al mundo, porque el mundo ya estaba condenado. Vino a un mundo de condenación, a un pueblo condenado, vino para salvarlo. Pero los hombres amaron más las tinieblas que a Jesús. Para ellos Jesús es aborrecible porque Jesús es la luz. Por eso el versículo 18 de San Juan 3 es muy claro: el que en él cree no es condenado. Pero el que no cree ya ha sido condenado por cuanto no creyó en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Nadie, escuche, nadie va a ir al infierno por ser un pecador. Al infierno los seres humanos van a ir por haber rechazado al Salvador. Porque en Cristo Jesús fue solucionado todo el problema del pecado. De hecho, el pecado que entró al mundo, ese pecado fue puesto en Cristo y Cristo fue hecho pecado para ser crucificado y eliminar y destruir el pecado en Cristo. Para que todos los que en Él creen no se pierdan, mas tenga vida eterna. Por eso el ser humano no va a ser condenado por sus pecados, va a ser condenado por haber rechazado en Cristo, pero va a sufrir las consecuencias de ser pecador y va a sufrir las consecuencias de sus pecados por haber rechazado al que cargó nuestro pecado para darnos libertad en Cristo Jesús. El ser humano tiene 2 opciones con su pecado. 1, ponerlo en Cristo para ser perdonado y limpiado. O 2, cargar con Él y pagar la condena del pecado, que es ir al infierno eternamente. Para ser perdonado se necesita a alguien eterno que pague la deuda eterna para librarnos eternamente de la condenación. Pero el que no lo hace tendrá que ir a la condenación eterna a pagar una deuda eterna al Eterno. Espero que puedas entender todo este trabalenguas. Pero como Dios es eterno, con Él las deudas son eternas. Y el pecado es una ofensa eterna. Por lo tanto, se convierte en una deuda eterna y solo un eterno puede perdonarla. Y el único que es eterno y puede perdonar un pecado o una ofensa eterna es Cristo Jesús. Por eso, estimado amigo, la única opción que tienes de liberarse de la condenación eterna y de ser perdonado eternamente es que usted realmente reconozca ser un pecador que eternamente ha pecado contra Dios y acuda al Eterno, al Hijo de Dios, el que se hizo carne, el que habitó entre nosotros, aquel que mostró su gloria y mostró que era Dios hecho un hombre, aquel que fue a la cruz y murió por ti y por mí, aquel que fue enterrado como evidencia clara de su muerte, pero al tercer día se levantó para darnos vida eterna, para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino que disfrute la gloria de Cristo. Por eso es maravilloso ver ese momento de transformación, y esa transformación Dios la sigue haciendo hoy en día por su bondad
y por su amor para con los hombres. Qué bueno que nosotros podamos entender eso. Y gracias a eso nos salvó. Mire lo que volvamos otra vez allí a Tito, capítulo 3, versículo 4. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor para con nosotros hombres, nos salvó. La salvación es un regalo de Dios en su bondad y en su amor. Por eso Pablo a los romanos le dice, oye, pero ¿por qué ignoras la bondad de Dios? Ignorando que por ella Dios nos guía al arrepentimiento. Leamos por favor Romanos, vamos allí a Romanos, retrocedamos un poquito. Y en el libro de Romanos, capítulo 2, versículo 4, dice, o menospreciáis la riqueza de su benignidad, la riqueza de su paciencia por la cual te ha soportado a ti y a mí hasta el día de hoy, a ti en tus pecados. Dios soporta al borracho, soporta a la prostituta, soporta al ladrón, soporta al corrupto, soporta al uno y al otro, solo por una razón. Porque Él, siendo Dios santo y justo, debería eliminar al ser humano, debería no dejarlo vivir, porque la paga del pecado es muerte y por causa de ser pecadores deberíamos todos morir. Pero aquí este versículo nos revela la razón por la cual seguimos vivos. Porque Dios en su benignidad, Dios en su paciencia, Dios en su larga paciencia que es longanimidad, nos está esperando para que nos arrepintamos. Nos está guiando al arrepentimiento. Cada segundo, cada minuto, cada hora, cada día que Dios nos regala es para arrepentimiento. Esperando que tú y yo nos arrepintamos, reconozcamos que realmente somos pecadores, necesitados de un Salvador y que lo aceptemos y creamos en Él para ser salvos. Porque de lo contrario, la condenación está lista y preparada desde antes también. Porque todos los seres humanos nacimos en pecado, por lo tanto todos nacimos impíos, todos nacimos separados de Dios, todos nacimos destituidos de su gloria, todos nacimos condenados. Y solo aquellos a quien la gracia de Dios en su bondad y amor los alcanza son salvos. Qué bueno que usted y yo podamos entender esto. Y ruego a Dios Padre que por su Espíritu te permita entender la verdad. Pero ahí en Tito, entonces el versículo 5 nos muestra que gracias a su bondad y a su amor nos salvó. Nos salvó. Y vamos a mirar que la salvación realmente es una obra de Dios. No hay absolutamente nada que nosotros hubiéramos hecho para ser salvos. Nada. Toda la obra es de Él como Padre. Es de Dios Padre. A través de su Hijo Jesucristo y en el poder absoluto del Espíritu Santo. Conforme a lo que está escrito en su palabra. Entonces dice el texto del versículo 5, nos salvó. ¿Cómo lo hizo? Dice primero, no por nuestras obras de justicia. No por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho. Ninguna de tus obras, ninguna de tus acciones, ninguna de mis acciones nos sirven para salvación. La única obra apta, la única obra que Dios acepta para salvación es la obra de su Hijo Jesucristo. Esa obra completa que desde el cielo fue hecha por Él, en la cual Él dijo, Padre, yo voy por ellos. Quítalo primero y establece esto último. Aquella voluntad en la cual dijo, prepárame cuerpo. Y Dios el Padre le preparó un cuerpo en el vientre de María. Y allí Él vino, en ese cuerpo vino. Dios se hizo carne, Dios se hizo hombre. Dios fue manifestado en la persona de Cristo para hacer esa obra perfecta de salvación en la cual todos los hombres pueden ser salvos, pero solo son salvos los que creen en Él. Por eso dice que no es por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho. De hecho, en el libro de Isaías, vamos un momentico al libro de Isaías. En el capítulo 64, un momentico allí. En el libro de Isaías, capítulo 64, la escritura es muy clara. En el versículo 6 dice, si bien todos nosotros somos como suciedad, por causa de nuestro pecado, tú y yo somos sucios delante de Dios. De hecho, somos inmundos delante de Dios. Todas nuestras obras, por causa de esa suciedad,
son aborrecibles delante de Dios. Escuche, si bien todos nosotros somos como suciedad, todos, y todas nuestras justicias, todas nuestras buenas obras, toda la mejor obra tuya y la mejor obra mía son como trapos de inmundicia. Y estos trapos de inmundicia tienen que ver a todos aquellos trapos menstruados. Hoy en día los conocemos como toallas higiénicas, pero en la antigüedad no habían toallas higiénicas, eran trapos que la mujer usaba para recibir su menstruación. Y dice la Biblia que todas nuestras buenas obras son como trapos menstruados. Todos nosotros caímos, dice, como la hoja, y todas nuestras maldades nos llevaron como el viento. Hermanos, qué bueno es entender que tú y yo humanamente no somos buenos delante de Dios. Que solo hay uno bueno, uno solo bueno, y es Dios. Uno solo. Y uno solo capaz de actuar bien. Uno solo que es benigno y amoroso, y es Dios. Tú y yo no. Pero por la gracia de Él, tú y yo podemos amar por el amor de Él. Podemos ser bondadosos, misericordiosos, porque Él puso estos atributos en nosotros y Él los aviva en Cristo Jesús. Por el poder del Espíritu Santo que pone en nosotros. Por eso nos salvó no por nuestras obras, no por obras buenas. Tristemente, la mayoría de religiones creen que por las obras buenas vamos a ir al cielo. Ninguna obra tuya, ninguna obra mía es contada como obra buena delante de Dios. Yo puedo ver que tú puedes hacer buenas obras por mí, o tú podrás ver que yo hago buenas obras por ti. Pero delante de Dios ni tú ni yo somos buenos, ni nuestras obras son buenas. De hecho, son inmundas. Y al ser inmundas son aborrecibles. Al ser inmunda son detestables. Pero la obra de Jesús es una obra agradable. Por eso el Padre dice, tú eres mi Hijo amado, en quien yo me complazco. El que me agrada, el que me agradó, el que hizo mi voluntad. Por eso la salvación solamente está en Él. En la segunda carta del apóstol Pablo a Timoteo se confirma también este mismo principio. Segunda Timoteo, capítulo 1, versículo 9, dice, ¿quién nos salvó? Realmente Dios nos salvó a nosotros, dice, y nos llamó. Nos salvó y nos llamó con llamamiento santo. No conforme a nuestras obras. Ninguna de tus obras sirven para salvación. Nuestras obras sirven para premiación, para ser bendecidos, pero no para salvación. Por eso es necesario que entendamos esto. Dice, nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Y qué bueno que nosotros recordemos aquí lo que dice Efesios 1. Porque por gracia sois salvos, por medio de la fe. Y la fe no es de nosotros, es un regalo de Dios. No por obras, para que nadie se jacte. No por obras, para que nadie se jacte. Pero el versículo de 2 Timoteo 1:9 dice que nos salvó no conforme a obras, sino conforme al propósito suyo. Y ese propósito suyo, ustedes y yo lo podemos ver en Efesios 1, versículo 3. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en Cristo Jesús, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos según su beneplácito, en el cual en Cristo también nos aceptó para alabanza de su gloria. Hermano, qué bonito es entender el propósito de Dios. Es para la alabanza de la gloria de Él. Para que nadie se jacte en sí, sino que todos lo adoremos a Él, todos le demos la gloria a Él y reconozcamos que la verdad, la salvación de cada uno de nosotros fue obra de Él. Así como la vida tuya y la vida mía no fue obra de nuestra, sino de nuestros padres, humanamente hablando, tampoco la salvación es una obra tuya ni es una obra mía, es una obra de nuestro Padre Celestial. El nacimiento físico realmente es una obra de una madre, porque una madre es la que nos da luz. Y nuestro nacimiento espiritual es la obra de Dios Padre por medio de nuestro Señor Jesucristo. Si no crees en Cristo Jesús, renunciando a tus ídolos, renunciando a tus obras, renunciando a tu religión, si no crees en Cristo Jesús, en Él solamente para salvación, no serás salvo.
La salvación es solo por la fe en el Hijo de Dios. Por eso qué bonito es que entendamos que nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, dice el texto. Versículo 5. Sino por su misericordia. Recuerde que la misericordia es aquel atributo de Dios por el cual Él no nos da a nosotros lo que merecemos. Es aquel atributo de Dios por el cual Él no nos da lo que nosotros merecemos. Porque es que realmente la misericordia de Dios quita de nosotros lo que merecemos. La condenación, el juicio. Tú y yo no deberíamos tener comida, ni bebida, ni cama, ni casa, nada. Todas las cosas que tenemos no las merecemos. Todas las hemos recibido de su gracia, porque su misericordia intervino. Por eso el texto dice, por su misericordia. Vamos a Efesios 2. En Efesios 2, los primeros versículos ponen un panorama terrible, que es el panorama real en el que nacimos todos y el panorama real en el que viven todos los que no han conocido a Cristo. Pero en el versículo 4 hay una transformación. Mire, leamos versículo 1 al 3. Y Él nos dio vida a nosotros cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, en los cuales anduvimos en otro tiempo, dice la Biblia, siguiendo la corriente de este mundo conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, en aquellos que no han conocido a Cristo, aquellos que siguen en el pecado, entre los cuales también todos nosotros anduvimos en otro tiempo en los deseos de la carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero mire el cambio que hay en el versículo 4. Pero Dios, aquel que es rico en misericordia, por su gran amor, escuche lo que vimos antes, bondad y amor, por su gran amor con que nos amó, aún estando nosotros muertos en nuestros delitos y pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Cristo hace 2000 años dio la vida por mí. Y como le dijeron a Jesús, tú aún no tienes 50 años y has visto a Abraham. Cristo hace 2000 años pagó por este pecador. Hermanos, qué bonito es ver cómo la misericordia de Dios vino a nosotros. De hecho, vamos a Lucas, por favor. Lucas, capítulo 1. Allí cuando Zacarías, por la gracia de Dios, se le abrió la boca después de haber estado mudo por su incredulidad. Él abre la boca y por el Espíritu Santo realmente profetiza. Y en el versículo 72 dice, para hacer misericordia. Está hablando de Jesús. Está hablando realmente de que Juan vino para ser el precursor de Jesús. Pero Jesús vino para hacer misericordia. Versículo 72 dice, para hacer misericordia con nuestros padres y acordarse de su santo pacto. Pero el versículo 78 dice, por la entrañable misericordia de nuestro Dios, con que nos visitó desde lo alto la aurora. Y esto es hablando de Cristo. La misericordia de Dios, la gracia de Dios, la bondad de Dios, el amor de Dios vino por medio de Cristo. Y puede llegar a tu vida solo por Jesús. No viene por tus obras. No viene por tu obediencia, que es una obra de todos modos tuya. No viene por la religión. Viene solo por Jesús. Jesús es la manifestación de la misericordia de Dios. Y Él vino de los cielos para traer misericordia a los hombres. Por eso dice la Biblia que nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiésemos hecho, sino por su misericordia, la cual se encarnó, se hizo carne y es Cristo Jesús. Si quieres la misericordia de Dios, busca a Jesús. No busca cosas de Dios, busca a Jesús. No busque milagro de Dios, no busque sanidad de Dios, no busque cosas. Busca a Cristo y tendrás todo lo que realmente necesitamos de parte de Dios. Toda la gracia de Dios, todo lo que nosotros necesitamos está en Cristo Jesús. De hecho, la segunda carta del apóstol Pedro es muy clara en el capítulo 1. Todo lo que nosotros necesitamos lo tenemos en Cristo. Lo disfrutamos en la medida en que lo conozcamos. Hermanos, qué bueno es entender la gracia de Dios. Nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia. Dice Tito, capítulo 3, versículo 5. Además, dice también
en San Juan capítulo 3. Vamos allí, porque no solamente por su misericordia, sino por el lavamiento de la regeneración. Por el lavamiento de la regeneración. Cuando hablamos de regeneración, hablamos de nueva vida, regeneración, regenética, regeneración, nueva vida. El ser humano, para poder ser salvo, necesita nacer 2 veces. Los que nazcan una sola vez irán a la condenación, pero el que nazca 2 veces será salvo. Usted y yo nacimos de papá y mamá, y por nacer de papá y mamá recibimos naturaleza pecaminosa, la naturaleza adámica. Y para poder ser librados de esa naturaleza pecaminosa, de esa naturaleza que recibimos por nuestros padres de Adán, necesitamos nacer por segunda vez. Pero ya no es un nacimiento físico, es un nacimiento espiritual. Vamos al Evangelio de Juan, por favor, capítulo 3. Allí en el Evangelio de San Juan, capítulo 3, un hombre fue enfrentado con esta realidad, con esta decisión. Y fue Nicodemo. San Juan capítulo 3, versículo 3, Jesús le dice, respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, Nicodemo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Escucha, hermano, para ir al cielo hay que nacer de nuevo. No son las obras, por eso como le dije antes, no es la religión, no son las buenas obras. No. Usted puede vender su casa y regalársela a un pobre. Usted puede dar todos sus órganos, morir para dar todos sus órganos para que otros vivan y aún así terminar en el infierno. Porque no es por ninguna buena obra, es por la obra de Jesús. Y la obra de Jesús se le aplica a aquellos que nacen de nuevo. El nuevo nacimiento se da cuando un pecador reconoce que es un pecador y pone su fe en el Salvador. Ahí sucede esta transformación que está hablando Tito. Tito realmente en el capítulo 3, versículo 4 en adelante. Esta transformación del creyente. Deja su pasado y es transformado en una nueva criatura, como dice la Biblia. De modo que si alguno está en Cristo Jesús, nueva creación es. Ese nuevo nacimiento se da realmente cuando Jesús le dice a Nicodemo, te es necesario nacer de nuevo para ver el reino de los cielos. Le está invitando realmente a dejar de confiar en la ley, dejar de confiar en su religión, dejar de confiar en sí mismo y empezar a confiar en Jesús y la obra de Él. Por eso es necesario que nosotros entendamos esto. Versículos 5 y 6. Jesús le dijo, de cierto, el que no naciere del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Nacimiento físico, nacimiento espiritual. Lo que es nacido de la carne, carne es. Somos humanos porque nacimos de seres humanos. Y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Qué bueno entender el cambio que Dios hace en aquellos que por la gracia de Él le conocemos. Y esta obra el Señor la hace por el oír la palabra. Vosotros habiendo oído la palabra de verdad, dice Efesios 1:13, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Cristo, somos sellados por el Espíritu Santo de la promesa, que es la seguridad de nuestra, que son las arras, nuestra seguridad hasta el día de la redención, hasta el día que nos encontremos con Cristo. Como dice San Juan 15:3, vosotros ya estáis limpios por la palabra que yo os he hablado. Acérquense a las Escrituras, que Dios va a usar la Escritura para que ustedes y yo escuchemos el Espíritu Santo. Y por el Espíritu Santo se obre la regeneración para ser puestos en el cuerpo de Cristo y de esta manera ser hijos de Dios. Por eso, hermanos, qué bueno que entendamos lo que dice la Escritura, no por obras, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración. Porque en ese momento el Señor, la verdad, lava todos nuestros pecados, los limpia con la sangre preciosa de Cristo para perdón de pecados y nos da la gracia de ser incrustados en el cuerpo de Cristo y al mismo tiempo recibimos el Espíritu Santo para ser renovados y disfrutar la gracia de Dios. Por eso el texto dice en el versículo 5, nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y la renovación en el Espíritu. Porque el Espíritu Santo es el que hace ese cambio en nosotros, de impíos a justos, de impíos a creyentes,
de las tinieblas a la luz, de la condenación a la vida eterna. Esa renovación la hace el Espíritu Santo en cada uno de los que creen por la fe en el Hijo de Dios. Qué bueno, hermanos, que usted lo pueda disfrutar. Romanos 12:2 dice: os ruego por la misericordia de Dios. Le voy a decir Romanos 1 y 2. Os ruego por la misericordia de Dios que os presentéis como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. 2. No os conforméis a esta manera de vivir, la manera en que vive el mundo, sino transformaos, ¿cómo? Dice, por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Eso lo hace el Espíritu Santo una vez hemos creído en Cristo Jesús. Una vez somos regenerados, una vez recibimos la nueva vida por la fe en Jesús, entonces también somos renovados por el Espíritu. Empezamos el cambio de mente, el cambio de voluntad, el cambio de acciones, el cambio de sentimientos, el cambio de reacciones, y empezamos a manifestar la vida de Jesús en nosotros. Como dice 2 Corintios, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. 2 Corintios 5:17, nueva creación es. Efesios dice que fuimos hechos, creados en Cristo Jesús para buenas obras. No las obras de nosotros, sino la obra de Él en nosotros. Ahora, en el versículo 6, hablando del Espíritu Santo, porque somos renovados y somos regenerados y renovados por el Espíritu Santo. Versículo 6 dice, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador. Porque el Espíritu Santo fue derramado en nosotros de manera plena. Todo cristiano, todo creyente, todo aquel que realmente, la palabra cristiano significa uno que tiene a Cristo. La palabra creyente, uno que le ha creído a Dios, que le ha creído a Cristo, que le ha creído al Espíritu Santo, que ha creído la palabra. Dice, el cual derramó en nosotros, porque el Espíritu Santo fue derramado abundantemente en nosotros. En 1 Corintios 2:16, vamos un momentico allí. Primera carta a los Corintios 2:16 dice, ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Somos renovados por el Espíritu, porque el Espíritu Santo viene a nosotros como Dios mismo. Y cuando Él viene, Él nos otorga a nosotros la gracia de saber todo lo de Dios, todo lo que nos concierne saber a nosotros. Por eso cada persona que ha recibido al Espíritu Santo recibe la mente de Dios, porque por el Espíritu entendemos, conocemos, disfrutamos y vivimos la voluntad de Dios. Por el Espíritu recibimos a Cristo y podemos manifestar la vida de Cristo. Por el Espíritu tenemos al Padre y nos podemos acercar a Él en confianza y hablar con Él tranquilamente. Algunos ven la vida espiritual como algarabía, como emociones, sentimientos, sentir. No, el Espíritu Santo es una persona y viene a nosotros para hacernos obedientes a las Escrituras. Para hacernos obedientes a las Escrituras. El verdadero cristiano no es alguien extraordinario, es alguien obediente. Usted ve muchos hombres en los cuales nunca se hicieron cosas grandes, pero Dios mostró grandeza en la obediencia de ellos. En la obediencia de ellos. Y por la obediencia de ellos Dios se manifestó a naciones completas. Porque le creyeron a Dios y le obedecieron. La renovación en el Espíritu Santo, el cual fue derramado en nosotros. Y el cual fue derramado por nuestro Señor Jesucristo. Recuerde que el Espíritu Santo viene como regalo de Cristo y como regalo del Padre. Por eso es conocido como el Espíritu del Padre, el Espíritu de Cristo. El Espíritu Santo. Hermanos, qué bueno que nosotros podamos entender eso. Versículo 6, parte final. El cual fue derramado en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador. Jesús dijo, yo me voy, pero no los dejaré solos. Enviaré otro consolador. O sea, otro de la misma esencia, de la misma especie. El Espíritu Santo. La tercera persona de la Trinidad está en nosotros. Y lo disfrutamos. Y Él viene a nosotros como la unción realmente. Él viene a nosotros como la unción. Él viene a nosotros como el que santifica.
En Éxodo 29, vamos a mirar allí, por favor. Éxodo 29. En el Antiguo Testamento se usaba el aceite como una manifestación del Espíritu Santo. Recuerde que el Espíritu Santo en el Antiguo Testamento no podía entrar en las personas. Venía sobre ellas, pero no podía estar en ellas. Y venía para cumplir un propósito en personas determinadas por un tiempo determinado. Pero un día hubo un cambio. El Espíritu Santo dejó de estar sobre ellos para estar dentro de los creyentes. Y ese cambio sucedió el día de Pentecostés. Si usted lee todo el Antiguo Testamento, va a ver que el Espíritu Santo siempre vino sobre. Y en algunos textos pareciera que entrara, pero no podía entrar. Porque aún el hombre no había sido preparado como un lugar santo para hacer habitación del Espíritu Santo. Solo cuando Cristo realmente pagó el precio de nuestros pecados, santificó al hombre para ser templo del Espíritu Santo. Por eso en el Antiguo Testamento Dios no habitó en hombres, habitó en un tabernáculo y luego habitó en un templo hecho de manos humanas. Pero a partir de la obra de Jesús ya no habita en templos, ya no está en capilla, ya no está en templos, está en el corazón de aquellos que le han recibido, aquellos que han sido regenerados y renovados por el Espíritu Santo. Por eso ahora nosotros, los que por la gracia de Dios hemos creído, somos templo del Espíritu Santo. Mire lo que dice Éxodo capítulo 29 en el versículo 7. Dice la Escritura: luego tomarás, estas son palabras que Dios le dice a Moisés para que haga con Aarón y sus hijos. Luego tomarás el aceite de la unción y lo derramarás sobre su cabeza y le ungirás. Eso se hacía en el Antiguo Testamento. Hoy en día no. Hoy nosotros fuimos ungidos por el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo fue derramado por Jesucristo dentro de nosotros, no sobre, sino dentro de nosotros. Y los que por la gracia de Dios hemos creído, disfrutamos la plenitud del Espíritu Santo. Vamos a Primera de Juan, por favor. Adelante de Tito está la Primera de Juan. En el capítulo 2, vamos allí, por favor. En Primera de Juan, capítulo 2, el versículo 20 y luego el versículo 27. Dice el versículo 20 del capítulo 2. Pero vosotros tenéis la unción. Recuerde que en el Antiguo Testamento se ungía con aceite. Pero vosotros tenéis la unción del Santo, no la de Moisés. Moisés era con aceite. La unción del Santo, la unción de nuestro Señor Jesucristo es el Espíritu Santo. Y por el Espíritu Santo conocemos todas las cosas de Dios, como dice 1 Corintios capítulo 2. Ahora el versículo 27. Pero la unción, hablando de una persona, no de algo, no de un objeto, sino una persona. Pero la unción que vosotros recibisteis de Él, de Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, dice, permanece en vosotros y Él estará en nosotros para siempre. Y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe, así como la unción misma os enseña todas las cosas. Y es verdadera y no es mentira, según ella os ha enseñado. Permaneced en Él. Recuerden que el regalo del Padre es el Hijo. Y el regalo del Padre y el Hijo es el Espíritu Santo. Y el regalo del Espíritu Santo es la palabra de Dios. Nosotros hemos sido ungidos por el Espíritu Santo, el cual también es quien nos santifica. El que nos apartó de las tinieblas a la luz y el que nos aparta del pecado al buen actuar, a una vida de santidad y de justicia, es el Espíritu Santo. Volvamos a Levíticos, por favor. En el libro de Levíticos, capítulo 8. Levíticos capítulo 8. Versículo 12. Dice, y derramó el aceite de la unción sobre la cabeza de Aarón y lo ungió para santificarlo. En el Antiguo Testamento se ungía con aceite, se santificaba con aceite. Hoy no. Hoy es por el Espíritu Santo. Leamos 1 Corintios 6. En primera carta a los Corintios, capítulo 6. 1 Corintios, capítulo 6, versículo 11. Dice, y esto erais algunos. Hablando de la vida pasada que menciona el versículo 10. Y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados. Escuche, ya habéis sido lavados en este proceso de regeneración.
Ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Ninguna persona es santa si no tiene el Espíritu Santo. Y solo por el Espíritu Santo es que somos santificados. Hermanos, qué bueno que entendamos, el Espíritu de Dios es el Espíritu que santifica. Y terminemos en Tito capítulo 3, versículo 7. El versículo 7 nos muestra el presente del creyente, el presente. El pasado, la transformación y ahora el presente. Versículo 7 dice, para que justificados por su gracia, porque ya fue hecho, ¿cierto? Y seguimos en ese proceso, para que justificados por su gracia viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Hermanos, nosotros somos un pueblo justificado. Ese es el presente de nosotros. Somos un pueblo justificado. La justificación ya se hizo. La santificación es un proceso progresivo, pero en Cristo ya está hecho. Pero nosotros hoy somos un pueblo justificado, un pueblo que fue decretado sin culpa delante de Dios y solo por gracia. No porque usted lo merezca ni yo lo merezca. Dice Gálatas capítulo 2, versículo 16. Vamos allí a Gálatas 2:16. Gálatas 2:16. Sabiendo que el hombre no es justificado por obras, escuche, no es por obras, es por la fe en Jesús. Sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley. Por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Todos aquellos que creen que por su religión, que por sus obras, que por sus tradiciones van a ir al cielo o que van a ser aceptados por Dios, están engañados, perversamente engañados. Porque nadie será justificado delante de Dios por obras, sino por la fe en Cristo Jesús. Usted puede obedecer toda la Biblia, pero si no conoce a Jesús como Salvador, usted irá a condenación. Usted puede portarse bien en todo, puede ser el mejor esposo, la mejor esposa, el mejor hijo, el mejor padre, el mejor patrón, el mejor empleado, pero si no conoce a Jesús, estás condenado e irás a condenación. Porque la justificación no es por obras, es por la fe de Jesús. Pero los que hemos creído en Cristo somos un pueblo justificado. Y por ser un pueblo justificado llegamos a ser hijos de Dios y por ser hijos de Dios somos herederos, como dice el texto, herederos conforme a la esperanza de la vida eterna, la cual es Cristo Jesús. En Romanos capítulo 8, versículo 17. En Romanos 8, 17 dice, y si hijos, hijos por fe en el Hijo, y si hijos, también herederos. Herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Hoy en día mucha gente no quiere padecer con Cristo, por eso no lo aceptan. ¿Qué es padecer con Cristo? Es ser rechazados de otros por conocer a Cristo. Es ser rechazados de otros por leer la Biblia. Es ser rechazados de otros por aprender a obedecer la Biblia. Es ser rechazados de otros por dejar de pecar. Es ser rechazados del mundo por seguir a Jesús, por ser de Él. Eso es sufrir con Él. Hermanos, qué bueno que entendamos que somos herederos. Hay varios textos. Gálatas 3:29, Efesios 3:6 también habla de esa posición que tenemos en Cristo. Sentados con Cristo a la diestra de Cristo, que es la esperanza de vida eterna, como dice 1 Timoteo 1:1. Cristo, la esperanza de vida eterna. Hablando en esta parte, entonces, la iglesia se perfecciona con buenas obras. Las buenas obras que menciona el texto es el servicio correcto, que no es otra cosa que aprender a obedecer, aprender a someternos. El amor correcto, el amados los unos a los otros con el amor con que Dios nos amó. Y el testimonio correcto. Todos tuvimos un pasado, pero hubo un día de transformación. Ahora tenemos un presente, gente justificada, gente hija de Dios, gente heredera de la vida eterna por la fe en el Hijo de Dios. Anhelo de todo corazón que usted sea uno de aquellos que han oído, que han entendido y pueden creer en Cristo Jesús. Uno de aquellos que por la gracia de Dios, no por las obras, hoy disfrutan la esperanza de la vida eterna. Amigo mío, escucha a Jesús. Pon los ojos en Él.
Cree de todo corazón que Él ya hizo todo. Y tú y yo lo disfrutamos solo por creer. Porque es por fe, no por obras. Para que ninguno se jacte delante de Dios, sino que todos un día doblemos la rodilla delante de Él y confesemos que Él es el Señor, el único digno de recibir honra, gloria y alabanza. Que Él es el único Salvador y que no hay otro nombre dado a los hombres en el cual hay salvación, porque solo Él es Dios y hombre, solo es el Salvador. Démosle gracias a Dios por Jesucristo. Démosle gracias a Dios por su Espíritu Santo. Démosle gracias a Dios por su palabra. Démosle gracias a Dios porque es por su gracia que hoy disfrutamos salvación. Amado Dios y Padre eterno, en el nombre de tu Hijo Jesucristo y con gratitud en nuestro corazón nos acercamos a ti. Gracias, Padre, por Jesucristo. Gracias, Padre, por tu Espíritu Santo. Gracias, Padre, por tu palabra. Y gracias, oh Dios, por ese momento en que hubo cambio en nuestra vida. Ese momento en que fuimos llamados, ese momento en que fuimos traídos a la vida, en la regeneración, en el nuevo nacimiento. Ese momento en que derramaste tu Espíritu en nosotros para transformarnos, justificarnos y hacernos herederos tuyos. Gracias por ser nuestro Dios y Padre. Gracias por estar aquí y en nuestro corazón. Gracias, Dios, por ser nuestro Dios. Padre, te adoramos. Padre, te glorificamos. Y te damos gracias por Jesús. Porque es por su obra, no por nuestra obra. Porque es por Él, no por nosotros. Porque es por su gracia, no porque nosotros hubiésemos hecho algo, sino porque tú lo hiciste todo en Cristo Jesús. Padre, nos gozamos y nos alegramos de ser el pueblo que tú amas. El pueblo que ha sido transformado. Y el pueblo que tiene un presente y una eternidad al lado de Cristo Jesús. Bendice, Señor, a tu pueblo y llama a los que aún no han llegado, pero que son tuyos. Nos encomendamos a ti y te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amados amigos y hermanos, Dios les continúe bendiciendo ricamente. La próxima semana los esperamos con la gracia de Dios. Bendiciones para todos.